Bendecidos, tu hermano Willy Vanegas, ministrándole a tu espíritu con un mensaje más de gracia y por gracia. En el estudio de hoy, insensatos y fascinados. Gálatas 3:1 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiere decir, ya lo mataron. ¿Qué están siguiendo esa gente que lo mataron? Yo me pregunto, ¿por qué una iglesia que ha sido salva y el Señor hace maravillas, está haciendo milagros, prodigios en medio de ellos por su gracia, como lo dice Pablo? Pero Pablo les llama entonces insensatos y hechizados. La respuesta es sencilla. Esto mismo está sucediendo hoy día. Dios hace el milagro, pero ellos no le dan la gloria a Dios por su gracia, por Jesucristo, sino que se dan la gloria a ellos y dicen: yo sé que Dios es mi sanador, pero creen que lo hizo por alguna virtud que ellos poseen, o porque están cumpliendo con unos mandamientos y con unos requisitos como lo hacían los judíos anteriormente. No es lo mismo creer en Jesucristo que seguir fiel a la doctrina de la verdad de Jesucristo. Cristo nos reveló en Pablo la verdad. La doctrina judía es que el alma que pecare, esa morirá. Ellos creían que eran bendecidos porque no pecaban. Cierta vez le preguntaron al Señor en Juan 9:2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó entre este o sus padres para que haya nacido ciego? En Oseas 14:4 Dios les dice: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia. En otras palabras, ustedes no tienen ningún mérito. Todas sus obras son como trapos de inmundicia. No comprendieron que Dios les estaba diciendo que no había un justo ni aun uno, que lo que está haciendo lo hace únicamente por su misericordia. La doctrina de la salvación por obras se la vendieron unos judaizantes a la iglesia de los Gálatas, unos judaizantes que venían de Jerusalén, pero que tampoco eran enviados de los apóstoles. ¿Quiénes eran los Gálatas? La región de Galacia es lo que hoy se conoce como Turquía. Cubría gran parte de la zona central de Asia Menor. Fíjate lo que dice en Gálatas 1:6-7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué estos judaizantes pervertían el evangelio de Cristo? Porque no creían en Cristo como único y suficiente Salvador, sino que también creían que las obras de la ley servían para salvarse. Y estas iglesias gentiles habían sido adoctrinadas en la revelación que Cristo personalmente le dio a Pablo. Y dice Gálatas 1:11, 12 y 17. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. Mientras a los demás apóstoles Cristo los envía a los que estaban bajo la ley en Judea y en la dispersión, porque el Señor les dijo: no vayan por camino de gentiles y prediquen así el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos pues y conviértanse, crean en el Señor Jesús. Ese era el mensaje que tenían los apóstoles. Los apóstoles tenían su misión y iban a ser testigos de haber compartido y convivido personalmente con Cristo. Y ese era el testimonio que iban a tener a través de todos los siglos. Por eso nosotros creemos por este testimonio de los apóstoles. Pero la doctrina de la verdad, de la gracia, la tenía Pablo. Así que estos habían sido enviados primeramente a los de la dispersión, a los que estaban en Jerusalén,
y a los judíos de la dispersión que estaban en otros pueblos. Pero a Pablo lo envía a las naciones que estaban sin ley. Ahora, me pregunto, ¿por qué si hay un solo evangelio de salvación por gracia a los demás apóstoles, Cristo permite uno ligado a la ley? Porque es claro que la ley y la gracia no ligan. Pablo dijo en Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O te peina o te hace rolo, no puedes estar en dos. Pablo estaba seguro que la única forma de salvación, tanto para judíos como para gentiles, era este evangelio que a él se le había dado. Pero esto no abrogaba las promesas al remanente escogido de pura gracia, porque esas leyes los iban a traer a Jesucristo. Y sí, trajeron unos cuantos, pero no a todos los judíos. Los demás se quedaron enredados, presos bajo la ley. Pero muchos sí creyeron. Pablo mismo era uno de ellos. Y esto porque lo trajo Dios, no por fe, sino por vista, porque personalmente se le presentó y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Así que Pablo tuvo que creer de esa manera. Ahora bien, yo podría justificar, estoy hablando como hombre, a los judíos que siguieran con sus leyes, porque estas leyes desde su nacimiento las han tenido y habían sido puestas por Dios. Lo que no puedo justificar es que los gentiles que estaban sin ley y que Pablo les había hablado y les había enseñado la gracia, la salvación ahora de la gracia que Dios había traído, el nuevo pacto, donde dejaba fuera las obras de la ley, y ellos venían y se dejaban enredar por aquellos judaizantes. Miremos cómo creían los demás apóstoles en estos versículos. Hechos 21, por ejemplo, el versículo 20, 25, y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Le estaban diciendo a Pablo, aquí las cosas son diferentes, mi hermano, aquí en Jerusalén. Aunque no lo quisiéramos, estamos enyugados con la ley. El israelita que apostatara de la ley de Moisés era apedreado y muerto. No era fácil. Los apóstoles sabían que el Señor no les había directamente prohibido observar la ley ni sus costumbres, sino que les dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y el Señor mismo había dicho que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir. Es decir, que la ley iba a continuar, pero Él vino a cumplir para aquellos que iban a creer en Él. En el futuro, cuando ya saliera a la luz la gracia que Pablo les traía, pues iban y los apóstoles recibían revelación del Espíritu Santo. Lo que leímos, que el Espíritu les había dicho que los gentiles no tenían que guardar la ley ni las costumbres judías, que los dejaran quietos, porque el Señor puede dar unos mandamientos, pero el Señor, y decirles, no, miren, esto es así, 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 pero el Señor no brega así. El Señor poco a poco enseña. A medida que tú vas conociendo, a medida que tú vas creciendo, el Señor te va enseñando cómo es la verdad, cuál es la verdad. Porque si no, tú te cierras y te vas para otro lado. El Señor sabe hacer sus cosas y sabe cuándo es el tiempo adecuado para irte diciendo las cosas y las verdades. Bajo esta permisión, millares siguieron a Jesús. Así que la verdad de la gracia fue más fácil predicarla primero a los gentiles. Pablo en Jerusalén tuvo que apelar al César para que no lo mataran los judíos, porque eran obcecados. Para ellos la muerte no era algo cruel, sino que era un mandamiento de Dios según ellos. Pedro también sabía que ninguno de ellos cumplía con la ley, que solo Jesús la cumplió por ellos, y defendiendo a los gentiles dijo en Hechos 15, 10, 11, ahora pues
¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué está diciendo aquí? Mira, ninguno de nosotros, los judíos, hemos podido cumplir con la ley que se nos puso. Y se nos ha revelado que es por la gracia del Señor Jesús que seremos salvos igual que ellos. Lo que pasa es que las cosas no son fáciles aquí en Jerusalén. Aquí te cortan la cabeza si hablas contra la ley. ¿Y por qué mataron al Señor Jesús? ¿Por qué lo crucificaron? Por eso mismo. Porque decían que Él había venido a quitar la ley. Y el Señor le dice, no vine a quitar la ley, sino a cumplirla. El Señor cumplió con la ley. Ni el pueblo le iba a poder cumplir, ni ellos tampoco, si lo está diciendo Pedro aquí. Dice, ¿por qué quieren imponerles un yugo sobre la cerviz de los discípulos? Que ni nuestros padres, ni Moisés, ni ninguno otro, ni los profetas, nadie cumplió con la ley. Si no, pues entonces nuestra salvación sería por la ley y no había necesidad de haber traído a Jesucristo si la salvación la pudiéramos haber cumplido los hombres. Si hay algo reprochable, sería en nosotros los gentiles que queremos meternos en ese yugo que Cristo vino a quitarle a los judíos. Si Cristo nos hizo libres, ¿por qué meternos otra vez bajo la esclavitud, un yugo de esclavitud? ¿Por qué queremos siempre, como los gálatas, imitar a los judíos? Pablo dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Creo que cuando venimos a Cristo hay cierta fascinación por todas las cosas que son judías. Eso no podemos negarlo. Y como ellos queremos vivir con ese mismo velo, pero lo temporero, aunque tarde un poco, tiene que desaparecer para que quede lo que es permanente. La salvación que Cristo vino a sacar a la luz en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. La vida eterna. Esa la sacó a luz el Señor Jesucristo. No me gusta juzgar a los judíos por tener ese fanatismo hacia la ley, pues en eso ellos crecieron. Pero esta fascinación de los gentiles por la ley tenía que haberse leído cuando Pablo les hablaba de la gracia y de Jesucristo. La obra de Jesucristo es mayor que cualquier otra obra en el Antiguo Testamento. Es la plenitud del plan de Dios. Esa es la obra de Jesucristo. El cristiano por el Espíritu hace morir las obras de la carne. No necesitas estar bajo la ley. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, Dios te va enseñando qué cosas buenas hacer y qué cosas malas dejar. Y no te las enseña para que seas salvo, porque ya eres salvo. La salvación es por gracia. Gálatas 3:31 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y eso mismo les digo ahora a miles y miles de religiosos que están en las iglesias que son, según dicen, son sanas. Yo pues no digo que hagan las cosas buenas, no es eso, es porque predican que por esa situación es que son salvos, por las obras, no porque el Espíritu los guía a toda verdad y porque el Espíritu los guía a hacer lo bueno, sino porque van a ser salvos por hacer lo bueno, por hacer esto, por hacer lo otro. Y esa es una mentira que está metida casi en todas las iglesias, en todo el mundo. Yo les digo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Pablo dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Señor Jesús. Ya a mí no me venga nadie de ahora en adelante a meter cuentos. Y sé que soy salvo
por una sola ofrenda, la ofrenda de Jesucristo. Bendecidos.